Transformación es igual a desarrollo. El mal existe para nosotros desde que hace millones de años caímos en las tentaciones y nos dejamos dominar por nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo de deseos principalmente. Antes de esta caída no éramos responsables de nuestros errores, como tampoco lo son hoy los animales, el reino que nos sigue, principalmente los domésticos, que están los más cercanos a nosotros. Y no éramos responsables de nuestros errores porque no teníamos lo que hoy conocemos como mente, no razonábamos y por tanto, además de no razonar, pues mucho menos sabíamos aplicar la pequeña voluntad naciente que entonces comenzaba a florecer. Evidentemente, estamos hablando de un pasado en el que actuábamos más por instinto que por voluntad, como he dicho, y razón, porque estaban comenzando a desarrollarse. Entonces teníamos un cuerpo físico, teníamos un cuerpo vital, también llamado cuerpo etérico, y un último de deseos o emocional, pero claro, como he dicho, no habíamos desarrollado todavía la mente, como les ocurre a los animales que he dicho antes. Los animales no razonan, no tienen mente, tienen un instinto por el espíritu grupo que les guía, que son arcángeles, pero ellos por sí mismos no se han individualizado y por lo tanto ni tienen mente, ni tienen voluntad propia, ni tampoco tienen una conciencia como el ser humano. El cuerpo de deseos actúa como incentivo para la acción, nos impulsa a actuar por medio de los deseos, los sentimientos, emociones, etc. Pero si no hay una mente para razonar dichos impulsos, pues lo más probable es que elijamos el camino más fácil y que satisfaga nuestros deseos e instintos más bajos. Eso es lo que ocurría entonces. Una vez dominados por las tentaciones del mal, o sea, los más bajos deseos y pasiones, fue el cuerpo etérico el que colaboró en esa caída, convirtiendo la práctica en costumbres y hechos habituales en aquella época. Así es que cuando, con la ayuda de las jerarquías de Dios, las jerarquías que normalmente llamamos ángeles, arcángeles y otras que hay por encima de ellos, pues con la ayuda de esas jerarquías recibimos entonces lo que podríamos llamar la semilla de lo que hoy llamamos mente, para desarrollarla e imponerla sobre el cuerpo de deseos. Sabemos que un deseo lo podemos razonar y luego satisfacerlo o no. Entonces, estaba tan arraigado el mal en nosotros que aún desde entonces hasta hoy no hemos conseguido dominar totalmente ni perfectamente nuestro cuerpo de deseos. Somos muy dominados con él, nos tienta y caemos en vicios, pasiones, deseos, etc. Ese es el también llamado el gran tentador, que tantas veces nos hace pecar a diario. También se relaciona con las emociones, sentimientos. Ahí estamos hablando también, por ejemplo, de la ira, de la venganza, del rencor, etc. Y ahí solemos caer, por no decir lo que más acostumbramos casi, que como son hechos como la crítica, el juzgar a los demás, la envidia, etc. Puesto que ya entonces teníamos el principio pensante, esa semilla de la mente, entró en juego para nosotros la ley de consecuencia, lo que hoy normalmente mucha gente llama la ley del karma, la que nos devuelve los efectos de las causas que hacemos. A partir de obtener la mente ya comenzamos a razonar y por lo tanto a hacernos responsables de nuestros propios hechos, de nuestras propias causas. Y como el plan de Dios es que seamos perfectos como Él lo es,
pues también entró en juego para nuestra evolución la ley de renacimiento, que hace que recibamos esos efectos normalmente de una vida para otra. No es que no existiera el renacimiento antes, sino que entró en juego a nivel de lo que sabemos ahora todo esto, a nivel de conciencia, como un medio para evolucionar también, dentro de la individualización que conseguimos hacer. El animal renace, pero el renacimiento no es lo mismo para el animal, que le hace esa vida, hace que renazca un arcángel, que es su espíritu grupo, que es el que le guía. Pues esa vida del arcángel hace que vaya renaciendo en diferentes cuerpos de la misma raza y luego en otras razas, etcétera. Nosotros hacemos algo parecido, pero con la diferencia de que somos individuos pensantes, con conciencia y con voluntad. Por consiguiente, si en aquella época aplicábamos la lucha por la supervivencia, que incluye pues, el hecho de matar, y desarrollamos el odio, el ánimo de venganza, la lujuria, etcétera, 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 pues nos hemos visto obligados a rectificar, precisamente gracias a eso, a la ley de renacimiento y a la ley de consecuencia, que es la que nos trae en cada renacimiento lo que nos corresponde según lo que hayamos hecho en anterior o anteriores vidas. Entonces nos hemos visto obligados a rectificar hasta que ya hoy, en nuestros días, pues hemos conseguido transformar parte solo de esos defectos y maldades en virtudes y en tendencias positivas. Al principio no éramos conscientes del mar, porque nuestra conciencia no estaba enfocada en la tierra, una conciencia que no era de vigilia como ahora, claro. El animal no es consciente del mal que hace. ¿Por qué? Porque su conciencia no es de vigilia como la nuestra. Pero bueno, el mal, el materialismo, el egoísmo y otros aspectos de la personalidad fueron los que nos abrieron los ojos aquí y perdimos la conciencia que teníamos en los otros mundos. Y ese fue el origen de lo que hoy llamamos conciencia. La conciencia, esa que nos habla, que nos regaña cuando hacemos cosas malas, que nos advierte cuando vamos a hacerlas, es el resultado de todas las anteriores vidas. Es el resultado de cada quinta esencia que hemos extraído de cada vida. Y esa acumulación, que llamamos conciencia, ese fruto, es lo que nos advierte o nos regaña, como digo, etcétera. Pero todo eso se ha conseguido gracias, como digo, a que nos hicimos individuos, obtuvimos la mente, la voluntad, etcétera, que está en desarrollo todavía, y gracias al renacimiento y a la ley de consecuencia. Porque la ley de consecuencia, el karma que nos viene, bueno o malo, nos enseña. Por tanto, la conciencia es el resultado y acumulación del sufrimiento padecido después de cada muerte por el mal causado a los demás en cada vida y del bien también, del bien que hemos hecho y que hemos guardado como base para actuar mejor en cada sucesiva vida. En definitiva, hemos pasado de ser y de tener una conciencia similar a la de los animales a lo que somos actualmente gracias al sufrimiento causado por nuestros actos y al efecto de éste como impulso para hacer el bien, o lo que es lo mismo, gracias a la transformación que hemos conseguido hacer por medio del mal, más los resultados del bien renacimiento tras renacimiento. Como la meta es desarrollar los poderes del espíritu para espiritualizar el cuerpo de deseos y utilizar esos poderes para nuestro propio desarrollo interno y para el bien de la humanidad, como es lógico, hemos de seguir esforzándonos y sacrificándonos para transformar el mal existente en nosotros, o sea, lo que normalmente llamamos los defectos, y para desarrollar y ser causantes de un bien superior que atraiga la ayuda que necesitamos hasta aniquilar el mal que nos ata aquí en la tierra. Mientras tengamos deudas pendientes, mientras tengamos defectos, mientras tengamos un mínimo egoísmo, materialismo, etcétera, renaceremos. Hoy
gracias a la mente, al discernimiento, a la meditación y a la observación, entre otros, pues podemos y deberíamos ser conscientes de todo el mal que hacemos. Y por eso podemos afirmar que todo lo malo o inferior puede ser transformado por lo bueno y superior. No se trata nada más que de reconocer ese mal que, a veces más notable y otros menos, llevamos con nosotros. El mayor mal sigue viniendo y tentándonos desde el cuerpo de deseos, sean pasiones, vicios, envidia, celos, odio, rencor, ánimo de venganza, etc. Lo que nos lleva a centrarnos principalmente en él, si queremos hacer la transformación necesaria de la personalidad, lo que también podríamos llamar espiritualización del carácter. Como por lo general el desarrollo espiritual alcanzado en millones de años ha sido gracias al sufrimiento y a la imposición de un destino programado, entre comillas, para ese fin, no es fácil hacer una transformación hacia el bien si no es con la ayuda de la mente razonadora y de la buena voluntad. Por tanto, es la observación de nuestros sentimientos, deseos y emociones la que nos tiene que llevar a meditar sobre lo que somos y lo que hacemos para así discernir sobre lo correcto e incorrecto, sobre el bien y el mal, sobre lo verdadero y lo falso. Podemos asegurar que a estas prácticas ayudan muchísimo a transformar la personalidad y a espiritualizar el carácter, a la vez que atraen la ayuda celestial que merecemos en muchas ocasiones. En esoterismo, en el ocultismo, la filosofía oculta, se dice que el mal es un bien en formación, y prueba de ello es el paso que hemos dado desde que éramos casi, a nivel de conciencia sobre todo, casi animales, hasta nuestros días. Ha sido ese mismo mal, en forma de sufrimiento y karma maduro de cada vida, el que nos ha obligado a trabajar a favor del bien. Pero esa frase también significa que lo que comúnmente llamamos problemas, aflicciones e impedimentos, también existe el bien. Un bien o parte positiva que nos ayudará a superar el problema, a verlo desde otro punto de vista más elevado y a extraer un beneficio en forma de enseñanza. Por tanto, todo mal es transformable en bien. Nunca hemos estado ni estamos obligados a aceptar un mal como algo inevitable, sino que más bien hemos tenido y tenemos la oportunidad de contrarrestarlo y transformarlo. Por desgracia, la mayoría de la humanidad, lejos de corregir sus actitudes o de intentar dicha transformación, lo estimulan y aumentan con sus pensamientos, repercutiendo esto en las auras y haciendo que el interés de quienes pueden ayudarnos desde los mundos superiores se anule. Cuando una persona, sin querer darse cuenta, se dedica a pensar en los placeres animales, pasiones, vicios, intereses egoístas, además de no transformar nada, está aumentando el poder y la fuerza de todo ello, todos esos defectos. Por tanto, está fortaleciendo esos malos hábitos y está oscureciendo su aura y animalizando su personalidad. Esto demuestra que es este cuerpo, la mente, junto a la buena voluntad, lo que debemos de utilizar como la mejor herramienta para la transformación del mal en bien. Como ocurre con los objetos físicos, dos pensamientos no pueden ocupar un mismo espacio. O sea, si estamos pensando en Dios, no podemos estar pensando en lo que es contrario a su naturaleza. Lo que nos lleva a comprender que nuestra voluntad debe utilizar a la mente para pensar en el bien y para razonar la manera de no pensar en el mal y así hacer que los malos hábitos mueran de inanición. Si antes hemos dicho que el cuerpo de deseos es un gran tentador, creador de hábitos que impulsan a pensar y actuar más mal que bien,
Ahora también afirmamos que una mente sin control puede pensar en cualquier hecho malo y estimular al cuerpo de deseos, el que a su vez nos impulsará a actuar mal físicamente. Un mal pensamiento repercute en el cuerpo de deseos o emocional y puede crear un mal deseo, un mal sentimiento. Y ese mal deseo o mal sentimiento nos puede llevar a actuar mal, criticando, juzgando, pensando mal o hablando mal o incluso actuando contra alguien o contra algo, por hacer mal a otro, por ejemplo. Como ejemplo muy actual, el alcohol y otros estimulantes o drogas fuertes impulsan a pensar en cómo practicar o consumir más de lo mismo, y a otras cosas también, como por ejemplo robar o practicar sexo, etc. Hay sitios y lugares donde la gente va de vacaciones y a disfrutar fines de semana, tal, que porque saben que allí no hay nada más que eso: alcohol, droga y sexo. Están totalmente dominados por ese deseo. Por no decir por esas drogas o por el alcohol o por el sexo. Una película o revista, por ejemplo, con escenas sexuales puede hacer que la mente se imagine y piense en ello hasta el punto de estimular el cuerpo de deseos para que busque la manera de satisfacer ese deseo eyaculando. Este es un ejemplo de cómo los pensamientos reaccionan sobre el cuerpo emocional y el cuerpo emocional sobre el cuerpo físico. Y si el cuerpo emocional, o sea, el deseo es fuerte, puede dominar a la voluntad y hacer que la voluntad busque satisfacer ese deseo. Esto es importante razonarlo, a la misma vez que lo comparamos con nuestra propia vida. Si nosotros actuamos así, si un pensamiento estimula un deseo, si el deseo reacciona sobre el cuerpo físico, si a la misma vez domina la voluntad y nosotros voluntariamente, dominados por el deseo, satisfacemos algo que no es bueno, entre otras muchas cosas. Esto nos lleva a trabajar sobre los dos cuerpos de manera que no pensemos en lo que conocemos como mal, que transformemos los pensamientos negativos que tengamos para hacerlos positivos y que analicemos nuestros deseos y sentimientos para que no nos dominen los negativos y al contrario seamos creadores de sentimientos y deseos positivos. En las líneas anteriores nos hemos referido de una forma general a los males más importantes o más notables que dominan a la humanidad y que cuanto antes deberíamos transformar en nuevos y positivos hábitos. Es cierto que particularmente en Occidente hay cada vez más personas altruistas, fraternales, gente muy solidaria, defensores de los animales, por ejemplo, de la naturaleza, voluntarios en ONG, personas de buena voluntad y creyentes y practicantes del bien, las enseñanzas de Cristo, devotos de religiones, etc. Sin embargo, y sabiendo que muchos de ellos han superado el comportamiento casi animal del pasado y otros actuales que algunos otros tienen como el efecto del dominio del cuerpo de deseos sobre ellos, aún les quedan otros muchos y sutiles aspectos de la personalidad que superar. No se trata de superar solamente los grandes defectos. Hay otras cosas muy sutiles que las practicamos a diarios, cosas malas que hacemos a diarios y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta, pero no hacemos nada. Y una de ellas, la más común, pues podría ser, por ejemplo, la crítica, los malos pensamientos sobre algunas personas que vemos que hacen cosas que no están bien, etcétera. Los problemas que nos surgen a diario cuando vamos a hacer gestiones o a trabajar, los problemas con los vecinos, las ofensas que nos pueden hacer y un sinfín de cosas más, nos hacen caer a diario en la crítica, en la envidia, en el rencor y en otros muchos aspectos negativos que aún conservamos.
deberíamos ponernos más en el puesto de los demás. Deberíamos tener siempre presente que el mal que nos hace lo hemos podido hacer o lo hacemos nosotros todavía. Deberíamos tener presente que todos estamos evolucionando y que unos van más adelantados que otros, pero que también tienen la obligación de perdonar. Y en definitiva, deberíamos razonar más para transformar ese mal que nos surge y nos afecta, porque lo llevamos dentro, claro, para así eliminarlo de nosotros mismos. Está claro que lo que debemos hacer es buscar y ver el lado positivo de cada hecho, de cada circunstancia y de nosotros mismos. Desperdiciar nuestra energía y esfuerzos en los aspectos de la vida que nos causan temores y preocupaciones tampoco nos ayuda en nada. Nuestra obligación es buscar una salida o solución que no implique ningún malestar ni ninguna actitud negativa que afecte a quienes nos rodean. La transformación de un problema o de un defecto es difícil de erradicar y solo se consigue con la buena voluntad y el deseo de superación personal, importante. Y para ello a veces no basta con una sola actuación o decisión, sino con varias que ataquen la raíz del problema, sea sobre el cuerpo de deseos o sea en la manera de enfocar dicho problema. De cualquier forma, un examen sobre nuestras actitudes, por ejemplo, cada noche, cuando nos acostamos, pues nos ayudará en gran medida. Y como he dicho otras veces, y una programación por la mañana de lo que sabemos que tenemos que hacer, una visualización, trabajar con la imaginación y vernos cómo lo vamos a hacer todo bien, pues nos recordará en ese momento, cuando llegue a lo largo del día, que lo tenemos que hacer bien. La transformación de los malestares y barreras entre las personas también se consigue analizando a los demás, poniéndolos en su lugar, claro, y también intentando ser más comprensivos y tolerantes. La crítica destructiva que muchas veces hacemos no resuelve nada, sino que crea desarmonía en el mundo de los pensamientos y termina afectando a todo aquel que se pone en sintonía con esa vibración. Solo la sustitución del mal por el bien en cada una de las circunstancias crea armonía universal y beneficia a todos a la misma vez. Aun en el caso de haber obtenido cierto grado de desarrollo espiritual con el cual nos podemos sentir, hasta cierto punto, orgullosos de ser buenos, no debemos dejar de prestar atención a nuestro cuerpo de deseos y a nuestra mente. Que nuestra mente también actúa por sí misma, piensa por sí misma. Más bien al contrario, debemos utilizar a estos cuerpos desde el elevado plano del espíritu, es decir, observar el mundo y las circunstancias como si estuviéramos fuera de él a nosotros mismos, como personalidad, sabiendo que esos cuerpos son herramientas a nuestra disposición, para utilizarlas nada más observar cualquier mal o desarmonía. El yo se representa en nosotros como voluntad y conciencia. Si nos ponemos desde esa posición, podemos observar a la mente y al cuerpo de deseos para ver qué hacen. Y como voluntad que sea, nos hacemos conscientes de ello y luego como voluntad la debemos utilizar para corregir. Todos, como almas, hemos obtenido un grado de desarrollo suficiente de espiritualidad como para estar alerta ante lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor y para remediarlo por medio de la transformación. Es esa misma transformación, adquirida a lo largo de millones de años, la que nos situó hace mucho tiempo como un yo individual y autoconsciente por encima de los aspectos más bajos y animales de la personalidad. Y es esa misma transformación del mal en bien la que nos tiene que facilitar el poder de observar desde la posición del espíritu
para seguir desarrollando sus poderes internos. Debemos tener claro que desde el momento en que somos conscientes de estas enseñanzas, tenemos la obligación de ponerlas en práctica. Nada conseguiremos si actuamos como ese cuerpo de deseos que disfruta de los placeres y haciendo el mal. Ese mismo cuerpo también contiene los más elevados deseos de superación y sentimientos que nos puede llevar a ser amorosos, caritativos, fraternales y serviciales con el prójimo. De hecho, la perfección de ese cuerpo es el desarrollo de las más perfectas emociones, de los más perfectos sentimientos y deseos. La mente centrada en los problemas, en los deseos y sentimientos inferiores, y en los temores, en los asuntos materiales, egoístas de la personalidad, en fin, todo eso también puede elevarse hacia lo abstracto, hacia los más elevados sentimientos y deseos y hacia los mundos superiores, a partir del mundo del pensamiento, donde reina la más completa paz y el orden. Porque en el mundo de deseos, donde pertenece la materia de nuestro cuerpo de deseos, ahí está el purgatorio. Por lo tanto, no todo es perfecto, no todo es bueno, ni armonía. Algún día será, como es lógico. Todos tenemos un mismo origen y una misma meta espiritual, por eso de nada sirve ir en contra de las leyes evolutivas creadas por Dios para ayudarnos a alcanzar la perfección. Todos, esas leyes están en el universo y nosotros estamos dentro del universo y algún día tendremos que ir comprendiéndolas, trabajándolas y así adquirir la perfección. Por tanto, ¿por qué atrasar dicha perfección? ¿Por qué perder el tiempo teniendo nuestra conciencia en el mundo de los placeres y del materialismo si la podemos tener en los mundos espirituales? Al igual que un guionista y un director de teatro observan su obra para corregir y dirigir a los personajes para que esa obra sea perfecta, pues así nosotros, como almas situadas por encima de la personalidad, debemos observar la vida y a nuestros personajes, o sea, nuestros cuerpos. He dicho principalmente el cuerpo de deseos y la mente, para corregirlos y hacer que actúen como lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Evolucionando, sí, en desarrollo todavía, sí, pero no es lo mismo llegar a la meta, a la cima de la montaña, por ejemplo, dando vueltas alrededor de la montaña y esforzándonos un poquito, que llegar cuanto antes a esa meta cogiendo un camino recto. No va a costar más, nos vamos a cansar más, lo que queramos, pero llegaremos antes. Y una vez que se llega, se tiene una satisfacción infinita. Estoy hablando de la primera meta próxima nuestra, porque la meta última es Dios mismo, y de eso es una tontería hablar ahora. La primera meta nuestra sería perfeccionarnos hasta el punto de desarrollar unos primeros poderes, lo que algunos llaman hacernos superhombres, que nos posibilitaría ser conscientes fuera de nuestro cuerpo físico, de lo que hacemos por la noche, traer el recuerdo de lo que hacemos por la noche, desarrollar esa clarividencia, etcétera. Es la mejor manera de eliminar el mal de nuestras vidas y de hacer que nuestros cuerpos sean sembradores de semillas de amor y de servicio altruista a los demás. Así se transforma el mal en bien y se acelera nuestro desarrollo y el de los demás también, como es lógico. Dios es omnipotente y omnipresente. Sus bendiciones se derraman por todo el universo y sobre todo ser viviente. Él está deseoso de que sus hijos se perfeccionen y vuelvan a casa y para ello tiene legiones de seres espirituales que colaboran con su plan y con nosotros, algunas de ellas. Tenemos motivos suficientes para dar gracias por todo y para no defraudarle perdiendo el tiempo en las oportunidades que nos concede.
Así que ya es hora de que comencemos a privarnos de lo que no nos sirve para nada y por el contrario nos retrasa en el sendero de santidad. Ya es hora de que abandonemos las actitudes que nos hacen parecer animales, personas egoístas, materialistas, dominados por la lujuria, por los ánimos de venganza, por el odio, por el materialismo. Y ya es hora de que elevemos la conciencia y la unamos al alma para poder manifestar lo que en realidad somos. El sol sale cada mañana ofreciéndonos un nuevo día para transformar nuestros defectos en virtudes. En nosotros está tomarlo como un nuevo desafío y oportunidad de hacer el bien, de servir y de actuar amorosamente con nuestro prójimo, o por el contrario, seguir haciendo lo que hacemos cada día. Cada momento incluso representa una oportunidad de ejercer nuestro libre albedrío y nuestra buena voluntad para dejar de hacer el mal y transformarlo en buenas acciones, en buenas ideas, en buenos ideales y en buenos pensamientos que ayuden a la humanidad. No hay motivos para esperar a un determinado momento, circunstancia u oportunidad. Eso es un engaño que se hacen las personas. Voy a esperar a ver si me encuentro mejor, voy a esperar a ver si que ahora estoy un poco desanimado. No. La buena voluntad y buenas acciones facilitan nuevas y más oportunidades de desarrollo espiritual. Todos tenemos la oportunidad, a diario estoy seguro, de ayudar al prójimo, de una manera o de otra, físicamente. Y si no es físicamente, aunque solo sea con los pensamientos y con los deseos, también. Los deseos y los pensamientos están en la atmósfera, son vibraciones que afectan a las auras y a los cuerpos de los demás. Por lo tanto, no es lo mismo tener malos deseos o malos sentimientos respecto a determinadas personas que tenerlos buenos intencionadamente. Constantemente tenemos oportunidad de elegir hacer el bien o hacer el mal, pensar bien o pensar mal, tener buenos o malos sentimientos y deseos, hablar bien o hablar mal. Luego entonces, ¿qué nos impide transformar el mal en bien? Aunque no tengamos nada que hacer, siempre tenemos oportunidad de utilizar la mente para crear buenos pensamientos y para desviar los que nos vienen y que nos pueden perjudicar para alcanzar nuestros elevados ideales. El mero hecho de estar haciendo algo por los demás o estar pensando y planificando cómo servir al prójimo ya evita que estemos permitiendo la entrada de tentaciones para el mal. A la vez, esta actitud evita que nos vengan o que demos importancia a algunos asuntos que hasta hace poco se convertían en problemas. La imitación de Cristo, vivir sus enseñanzas, ayuda enormemente a transformar el mal en bien. La compasión, las enseñanzas ocultas, el hecho de intentar llevar a la práctica nuestros elevados ideales, también ayudan mucho a la humanidad. Pero repito, la transformación comienza por nosotros mismos. Si no nos transformamos nosotros mismos, no podremos transformar a los demás por medio de un ejemplo de verdadera vida espiritual. Es después de alcanzar una notable transformación cuando nuestra preocupación se debe centrar en ayudar a los demás. Antes de esto, y si de verdad queremos ser ayudantes de Dios en la tierra, debemos olvidarnos de lo personal y de lo material. Así pues, para terminar, olvidémonos de la personalidad materialista y actuemos con una conciencia verdaderamente transformadora que impida que el mal se manifieste en nuestras vidas. Por el contrario, vayamos expresando sentimientos y pensamientos de amor y de fraternidad allá donde nos encontremos.